Buenos días, hermanos. ¿Estamos contentos? Por el día del Padre, el Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí es de que Él se debe de llevar la honra y la gloria de este día. Es un día maravilloso para cada uno de nosotros, de reunirnos en este primer día de la semana. Y lo que nos debe dar más gusto es que la iglesia del Señor se reúne en toda la tierra, en todo el mundo. Una bendición de ser parte del reino de Dios, en la iglesia. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en Habacuc, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. La profecía que dio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y la salvación. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción? Violencia está delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hasta ahí. Creo que son los mismos tiempos de hoy, de los que vivió Habacuc, este profeta, un profeta menor de los profetas, y creo que es lo mismo que estamos pasando hoy en día. Es lo mismo, hermanos. Y por ahí, en otros países, como que discriminan a nuestro país, y dicen que México es un país peligroso de visitar. Pero yo digo que México es un país bendecido por Dios. Y todavía no vemos lo que Dios va a bendecir a México. Es un país bendecido por Dios. Y yo no he sabido, o no sé si ustedes han sabido, que Dios haya ido de México. Dios sigue bendiciendo a nuestro país. Era lo mismo que pasaba en la época de este profeta. ¿Y por qué Dios no mató a Habacuc en ese momento? Pues no lo mató porque no lo está insultando, simplemente está preguntando las preguntas, las inquietudes que tiene el profeta. Y Judá, hermanos, había todo lo que vemos hoy aquí en día. Había violencia, el impío acechaba al justo, el rico oprimía al pobre, y había mucho pecado en Judá. Dice que cada gobernante que pasaba por Judá hacía las mismas cosas, dejaba que pasara todo esto. Y dice que inclusive había unos gobernantes que la empeoraban la situación más. Pero sin embargo, Dios tenía todo preparado. Mientras que Habacuc planeaba sus preguntas a Dios, Dios estaba preparando algo para Judá. Dios, en las manos de Dios, todos los pueblos son instrumentos en la mano de Dios. Dios sabe lo que va a hacer. A veces cuando nosotros no nos esperamos las cosas, Dios las hace. Había todo esto en Judá, pero Habacuc dice
con Dios me basta. Con Dios me basta. Está pasando todo esto, pero con Dios me basta. Nosotros podemos decir lo mismo, lo que está pasando ahora en nuestra sociedad. Hay crisis, pero con Dios me basta. Hay enfermedad, pero con Dios me basta. Hay problemas, pero con Dios me basta. Esta era la preocupación que tenía el profeta, la opresión, y le pregunta estas cosas a Dios: ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué bendices a Judá, que se está portando de esa manera? ¿Por qué tú lo haces que sobresalga? Pero Dios, hermanos, siempre estaba cuidando el remanente. Dios estaba cuidando el remanente, pero tenía algo para Judá. Y Dios tenía a Babilonia para castigar a Judá. Dios usa al hombre para castigar al hombre. Como primer punto, el tema de esta mañana lo he titulado tiempos de crisis. Y el primer punto es tiempos de crisis. Vamos a ahí mismo ver en Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Dice así: mira entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. En tiempos de crisis, mira, ve y asómbrate. Eso es lo que dice Dios al profeta. Tenemos que, a veces se nos ha dicho desde aquí que hemos perdido el asombro. Lo hemos perdido. A veces no nos asombramos con lo que Dios hace en nosotros y lo dejamos como si pasó algo de casualidad, como si pasó algo de la nada, y no nos asombramos de lo que Dios hace en nosotros. Pero dice aquí Dios al profeta: mira, ve y asómbrate de lo que voy a hacer. En Éxodo encontramos una historia acerca del pueblo de Israel. Creo que ya todos la conocen, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto por mano poderosa, lo saca de ahí. Y cuando el faraón, por medio de Dios, da su brazo a torcer, deja ir al pueblo de todo lo que había pasado, lo deja ahí al pueblo de Israel. Pero llega un momento en que Dios, todo está en las manos de Dios, y Dios tiene todo preparado. Y va el pueblo de Israel saliendo de Egipto, y ya cuando va en camino, el faraón dice que cómo podemos ir dejar a los israelitas de Israel para que nos sirvan. Ahora, ¿quién nos va a servir? No querían servirse unos a los otros, querían que les sirviera todavía Israel. Y van detrás de Israel, el faraón arregla su ejército y va detrás de ellos hacia donde el pueblo de Israel salía. Y llega un momento, hermanos, en que el pueblo de Israel mira al ejército del faraón y empieza a dudar de Dios. Empiezan a reclamar, empiezan a decirle a Moisés que por qué los había sacado de Egipto. Preferían morir en Egipto que morir en el desierto.
¿Y para dónde iba el pueblo de Israel? Estaba en el desierto, estaba al frente el mar y atrás venían los egipcios. ¿A dónde vamos? Vamos a morir aquí. Pero Dios, hermanos, es asombroso lo que tiene para cada uno de nosotros. Que estamos a mirar bien, estar atentos y debemos de asombrarnos lo que hace Dios. Empiezan a reclamarle a Moisés y Moisés también empieza a clamar a Dios y dice Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Pues tú vas en el agua, en el mar, y se va a abrir. Y así pasó. Moisés les dice a su pueblo: miren a los egipcios, mírenlos bien, porque ya nunca jamás los verán. Y vieron cómo venía todo aquel ejército contra ellos. Y el pueblo se abre el mar. El pueblo va pasando por tierra seca. A los lados había agua, de este lado y de este lado también había agua. ¿Cómo iban, hermano? ¿Cómo nos imaginamos que iba el pueblo? Iban asombrados por lo que estaba haciendo Dios, estaban sorprendidos. Me imagino yo que nunca de su mente se les olvidó aquel momento cuando Dios los iba guiando. Quedaron asombrados de lo que había hecho Dios. ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Hay hermanos que han pasado por enfermedades difíciles. ¿Y quién intervino ahí? Dios. A veces perdemos el asombro, pero Dios nos dice: mira, ve y asombra de lo que voy a hacer. Hermanos que han sufrido accidentes automovilísticos y no han sufrido ningún problema. Ahí está Dios cuidando. Hermanos también que han tenido problemas, como se nos decía alguna vez aquí nuestro hermano Ricardo, como en 3 meses que tuvo su problema no se solucionaba nada, y Dios, lo decía él, en 30 segundos arregló todo. Por eso Dios nos dice: mira, ve y asombra. Otro caso más, ahí está en Reyes. No es guardar las citas, si quieren ahorita se las doy. En Reyes capítulo 6 también habla una historia acerca del rey de Asiria. Tenía pleito con el rey de Israel, y el rey de Siria buscaba a Israel para declararle guerra. Siempre era lo mismo cada vez que se encontraban. Pero un profeta de Dios, el profeta Eliseo le declaraba al rey de Israel lo que hacía Siria: va a ir a este lugar para que no vayan, no pasen por ahí, y los tenía al pendiente para que no cayeran en manos de los asirios, de su ejército de Asiria. Y en un momento el rey de Siria dice que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está diciéndoles a ellos por dónde vamos a ir? ¿Por cuál camino vamos a ir? Y dice: ¿no será que alguien con nosotros esté dándoles el aviso de dónde vamos a pasar?
Y un soldado de él le dice: no, Señor, porque lo que tú declaras en tu recámara, en tu cuarto secreto, lo sabe Eliseo, el profeta que está al lado de Dios. Y dice la palabra de Dios que el rey de Asiria manda por Eliseo, su ejército lo manda para que traigan a Eliseo. Y Eliseo está en Dotán. Dice que llegaron el ejército de Asiria, llegó un día de noche para sitiar la ciudad, y estaba sitiada toda la ciudad, y ellos pensaban atrapar a Eliseo en la mañana, y ahí estuvieron toda la noche el ejército de Siria, esperan la mañana para poder agarrar a Eliseo. Y en eso se llegó la mañana. El criado de Eliseo sale de la casa y sale como algunos de nosotros, ¿no? Estirándonos todavía, posteciando, todavía a veces con sueño. Y este hombre, este criado de Eliseo, mira todo aquel ejército y se asusta y dice: Señor, son más que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Son más que nosotros. ¿Cuántos son allá? Son miles, y aquí solamente 2. Y Eliseo le dice: este hombre era Jesse, el creador del servidor de Eliseo. Y le dice Eliseo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que mire lo que tú tienes, para que mire tu grandeza. Y Jesse iba a quedar asombrado. Por eso le dice también Eliseo: mira, ve y asómbrate de lo que va a pasar. Cuando ora Eliseo a Dios, atrás de ellos está todo el ejército de Dios, caballos de fuego, había millares de ángeles, todo el ejército de Dios al lado de ellos. Y yo me imagino que Eliseo dijo: ahora quiénes son más, ellos o nosotros. Solamente es confiar en el Señor, de lo que está pasando. A veces nosotros no nos imaginamos, cuando menos esperamos, ahí está la bendición de Dios, ahí está la respuesta de Dios. Y iban a enfrentar los 2 ejércitos. Solamente Eliseo oró a Dios para que mandara ceguera sobre todos aquellos hombres. No hubo necesidad de enfrentarse. Solamente oró Eliseo y cegó a todo aquel ejército. Dice la historia que nuevamente los dirigió Eliseo hasta Samaria. Ahí oró otra vez Eliseo y se abrieron los ojos de aquellos hombres. Y después vemos que llegan y le dice el rey de Israel a Eliseo que si matan a todo aquel ejército, y dijo: no los mates. ¿Cómo vas a matar a aquellos que tuviste cautivos? Solo hizo algo grandioso Eliseo de parte de Dios, y dice que en lugar de matarlos, mejor preparen una comida y bebida para todo aquel ejército.
Y así lo hicieron. Y dice la palabra de Dios que nunca jamás los asirios atacaron a Israel. Mira, ve y asombra de lo que Dios hace. También, hermanos, cuando aquel personaje llamado Nicodemo, él había mirado lo que, había visto lo que había hecho el Señor Jesús, lo miraba, lo veía y quedaba asombrado de lo que decía, porque dice: nadie ha hecho esto si no está Dios con él. No hemos visto tales cosas, no hemos visto esto sorprendente que ha pasado. ¿Qué haces tú? Dios, Señor Jesús, te dice a Nicodemo: mira, ve y asómbrate. Igual cuando el Señor Jesucristo están en el mar, en aquella tempestad, el Señor Jesucristo durmiendo, los apóstoles batallando por aquella tempestad en el mar, y tenían miedo de lo que estaba pasando. El Señor Jesús dormía. Lo despiertan y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? El Señor Jesús se levanta, reprende al viento, reprende al mar, y todo se hace una gran bonanza, una tranquilidad. ¿Quién es este hombre?, dicen los apóstoles, que aún los vientos y el mar le obedecen. Eso también nunca se les olvidó de su mente a los apóstoles, lo que ha hecho el Señor Jesús. Otra historia, dicen Hechos: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ahí, hermanos, Dios envió algo grandioso, que lo vio también Pablo y Silas. Dios envió un terremoto inteligente. Dios envió un terremoto inteligente que no se derrumba aquel lugar, sino solamente se abren las puertas de las celdas. También eso nunca se les olvidó a ellos de su mente. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Dios nos dice: mira, ve y asómbrate de lo que voy a hacer. Esto es lo que hace Dios. Como segundo punto es: en tiempos de crisis, el justo por la fe vivirá. Ahí mismo, hermanos, en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice: y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. A veces teníamos el concepto de que el justo, entre todos nosotros, podría haber un justo, y ese justo no oye Dios, pero realmente hemos aprendido que todos los que estamos aquí somos justos. ¿Por qué? Porque le hemos dado el primer lugar al Señor en este día, y el justo le da el primer lugar al Señor, y el segundo lugar a los demás, al día del Padre. Pero hoy le hemos dado el primer lugar al Señor, y ese es el justo, el que da a Dios lo que es de Dios y hacer lo que es del ser. Mucho tiempo había pasado lo que se escribió aquí, cuando estuvo el apóstol Pablo, y él escribe: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo que se había escrito muchísimos años, ahora Pablo lo reafirma: el justo por la fe vivirá.
tenemos que sembrar la semilla. Dice, siembra la semilla de fe y la verás crecer. Tenemos que sembrar esa semilla, hermano. Tenemos que seguir creyendo en Dios. Aunque tengamos un año o más, aún tenemos que creer más en Dios. Como que a veces nos entra la duda, como que a veces no creemos de lo que Dios hace. Y si Dios nos está ofreciendo una vida eterna, tenemos que creer. A veces, con nuestra actitud, con lo que hacemos, decimos lo contrario. Pero el justo por la fe vivirá. También el mismo escribe, digo, por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo lo habla también en Hebreo, dice, porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Tenemos que, aunque vengan estos tiempos de crisis, el justo vivirá por la fe. El dinero, el tipo de crisis, hermano, el dinero no desaparece, sino cambia de manos, hermano. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. A veces decimos, te di un billete y ya se desapareció. No desapareció, nomás cambió de manos. Aunque venga esta crisis, el Hijo de Dios va a confiar. También, hermanos, hay una historia que la he contado y que me gusta cuando la cuento y aprendo mucho de ella. ¿Se acuerdan cuando Dios le promete a Abraham un hijo? ¿Cuánto esperó? Mucho tiempo, muchísimo tiempo. ¿Y cómo cuando tú esperas mucho tiempo por una cosa y si Dios te la pide, qué vas a hacer? ¿Se la vas a negar? ¿No vas a querer dársela? Pero Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Dice, a quien ama, sacrifícalo. ¿A quién? ¿A Ismael? No, a Ismael no. Las cosas que se hacen fuera de la voluntad de Dios, para Dios no cuentan. Para Dios cuenta todo lo que se hace en la voluntad de Él. Iba a sacrificar a Isaac, su hijo. Dios ya le había dicho dónde iba a ser, en tal monte. Agarra dos siervos, su asno, a su hijo, la leña, el cuchillo y el fuego para hacer el sacrificio. Dice la palabra de Dios que iban de 3 días de camino y de lejos ve a Abraham en aquel monte que Dios le había pedido. Cuando llegan a aquel lugar, Abraham le dice a los siervos, espérenme aquí. Allí se queda ustedes, el asno, el burrito aquel. Yo y el muchacho subiremos, adoraremos y regresaremos. ¿Cómo se le conoce a Abraham? Como el padre de la fe. Le conoce Abraham. Cuando iba, hermanos, cuando iba en el camino a aquel monte, Abraham con una nueva garganta, por lo que Dios le pidió, quizás tendría un taco atorado en su garganta que no lo dejaba hablar, y el muchacho le pregunta, papá, aquí vamos la leña, es el cínico, papá, aquí está el fuego, el cínico.
papá, y ahí llevas el cuchillote que tienes ahí para picar el corderito. De sí, hijo. Dice, ¿dónde está el cordero? ¿Qué le contesta Abraham? El Señor se proveerá. Y cuando llega, hermanos, Isaac, tu hijo, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Él se preguntaba. Cuando llegan a aquel lugar, Abraham prepara la leña, amarra a su hijo Isaac. Isaac preguntando, ¿qué estás haciendo, papá? Yo te pregunté que dónde estaba el cordero y tú me decías que Dios se proveerá. Y Abraham no le contestaba, con el nudo en la garganta. Cuando ya lo va a sacrificar, agarra a Abraham el cuchillo, y cuando lo va a hacer, la voz delante: detente, no le hagas nada al muchacho, porque yo sé que lo que te he pedido tú no lo negarás. En tiempo de crisis, el justo por la fe vivirá. Y Abraham se ganó ser el padre de la fe, por la fe que le tenía a Dios, por lo que él le creía a Dios. Hace falta, hermanos, que nosotros le creamos a Dios. Hace falta que aumentemos nuestra fe. Siempre la semilla de fe vamos a verla crecer. Aquí vamos a estar, y lo que Dios nos pida no se lo vamos a negar. Dios nos pidió en este día que viniéramos a adorar. Quizás unos se quedaron porque iban a arreglar la comida del Día del Padre, otros iban a ir por el regalo, otros iban a andar en otras cosas, pero Dios nos pidió este día y se lo hemos dado. Y eso es lo que quiere Dios. Como tercer punto, el mismo en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. En tiempos de crisis, en Dios hay misericordia. Dios es misericordioso. Vemos, hermanos, aquí un hombre totalmente cambiado. Del capítulo 1 al capítulo 3, vemos totalmente un hombre cambiado. Dios no va a cambiar lo que está en nuestro entorno. Dios lo que va a cambiar es nuestro corazón. Dios no va a cambiar lo que está pasando hoy en día. Dios lo que va a cambiar es lo que está en tu corazón y en mi corazón. Un hombre totalmente cambiado. No cambia. No, con la oración no vamos a cambiar a Dios. Va a cambiar quien ora a Dios. Y dice en el versículo 17 en adelante, dice: aunque la higuera florezca y en la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de selvas, y en mis alturas me hace andar. Aquí vemos a un hombre totalmente cambiado por lo que principia el libro. Aquí habla acerca de un animalito, es un cervatillo. Ese animalito es parecido
al venado. Y ese animalito camina muy elegante, no sé si alguien lo haya visto. Muy elegante camina. A veces tenemos el síndrome de la oveja herida. El síndrome es un síntoma de una enfermedad. Y cuando llegamos al momento del problema, estamos de: Señor, ayúdame, Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, llévame. Y la pasamos con el síndrome de la oveja herida. Y cuando este animalito, hermanos, pasa por un arroyo, llega al arroyo y lo brinca, y se le pone otro obstáculo y lo brinca, y la ovejita llega a lo mismo, aquel arroyo, y está ahí herida, como la oveja herida. Debemos de ser como este animalito, brincando los obstáculos que se nos pongan. Dice, hermanos, que cuando hay manadas de estos animalitos, dice que las hembras está un arroyo y ellas se ponen como un puente para que pasen los animalitos más chiquitos de la manada. A veces aprendemos de esto. Dios de una manera o de otra nos hace que aprendamos y nos pone todos estos ejemplos. Tenemos que confiar en el Señor. También se dice que el hombre que llegó primero al monte Everest, aquel monte tan alto, dice que cuando lo entrevistaron, él dijo: ese monte está ahí porque yo voy a triunfar. Y este hombre llegó hasta ese monte. Dios, hermano, nos pone obstáculos que nosotros podemos pasar. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Dios sabe quién somos y Dios sabe que vamos a pasar. Pero no dejemos de estarnos quejando de que ayúdenme todo el tiempo, como dice la canción aquella de: nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. O sea que ¿quién me ayuda? Pues es Dios que nos ayuda, es Dios que nos hace seguir adelante, es Dios que está a nuestro lado y Él nos hace triunfar. En tiempos de crisis, mira, ve y asombra. En tiempos de crisis, el justo por la fe vivirá. En tiempos de crisis, en Dios hay misericordia. ¿Habrá alguien que quiera pasar al frente y decirle al Señor: sorpréndeme, estoy listo para que me sorprendas? Dios lo va a hacer. No sé por cuál problema estés pasando, no sé cuál sea tu situación, pero Dios te va a sorprender. Vamos a cantar un himno, y si alguien